Hoy vamos a hablar del miedo. El miedo con Mónica Borda, psicóloga con especialidad en neuropsicoeducación, en neuroliderazgo, por parte de la Universidad de Nueva York y creadora de un test que se llama el test de la personalidad y bueno, también el del miedo, ¿no? ¿Cuántos test has hecho? El test es el test de la personalidad del miedo. Ah, O sea, ¿cómo? es que el miedo es tan profundo, Fernanda, que yo a través de dar las terapias y todo me di cuenta, a ver, ¿cuál es el cáncer de las emociones? Y el cáncer de las emociones es el miedo. Y todos sufrimos de miedo diario, todo el día. Y lo que me di cuenta es, cuando llegamos a este mundo, todos somos unos bebés y obviamente llegamos sin miedos. Pero ¿qué pasa? Que como vamos creciendo, como vamos viviendo, obviamente hay situaciones, todos tenemos situaciones complicadas. Y las adversidades lo que nos hacen es empezar a tener miedo. Me da miedo que me digan que no, me da miedo fracasar, me da miedo que me vuelvan a lastimar. Y es tan profundo lo que hace el miedo en nuestras vidas que yo decidí en mis terapias, cuando llegan mis pacientes, empezar haciéndote un test del miedo. ¿es tan grave lo que ves? Es tan grave porque al final Wow. el miedo nos hace perder contacto con la realidad, Fernanda. Aunque empezó siendo algo positivo en la historia de la humanidad, ¿no? Era una especie de sobrevivencia. Mira, básicamente la palabra miedo viene del término latino metus y realmente es en ese momento cuando que fue hace millones de años, la palabra era, ok, una alerta para poder saber cómo me manejo yo ante la Sí, vida. de los depredadores. Claro, y si hay un peligro. Pero ¿qué pasa? Fuimos evolucionando y la misma evolución obviamente trae más problemas, se vuelve todo más complejo y es cuando el miedo se convierte en un problema en nuestras vidas. O sea, el miedo no tiene un funcionamiento o digamos una razón de ser. La razón coherente del miedo es estar alerta. Alerta, ¿no? Cuando sientes miedo, una calle oscura, alerta obviamente a cualquier peligro. Creo que ese es Sí, vas, la velocidad, bájale. la O sea, función el saber que... sana del miedo. Pero ¿qué sucede? Que nuestra vida se ha vuelto, nuestras vidas, ¿no? De todos, se han vuelto tan complicadas que llega un punto donde vivimos sintiendo miedo. Miren, es que esto es interesantísimo. Cuando sentimos miedo, el cerebro nos da dos opciones para reaccionar, ¿no? Exacto. O escapas o lo enfrentas. Pero fíjate cómo funciona el cuerpo, a ti que me escuchas. En nivel físico se dilatan las pupilas y los bronquios, se acelera la respiración. En un nivel más interno, la frecuencia cardíaca y presión arterial aumentan. Igual el flujo de glucosa en los músculos. Exacto. O sea, ¿cómo pasa todos tus órganos? ¿Cómo reciben ese miedo para una supervivencia? Pero entonces todos tus órganos empiezan a bajar su ritmo regular. Y aparte, emocionalmente, ¿qué sucede? Cuando empezamos a tener miedo, lo primero que sucede es perdemos contacto con la realidad. Y esto todos nos podemos identificar. ¿Cuántas veces empiezas a sentir miedo y dejas de hacer esa llamada, a pedir ese trabajo, a buscar oportunidades? ¿Por qué? Por lo que el miedo te hace pensar, no por lo que está sucediendo. Es más, ¿cuántos de nosotros hemos pasado noches en vela? Oye, que te imaginas historias catastróficas, No, ¿no? es Que te horrible. despiertas en la mañana y de Que la verdad dices, mente es no que... parece no tener control alguno, está divagando. Exactamente. Entonces, Divaga horrible. a toda la gente que nos está escuchando, yo les quiero compartir que todo el mundo me pregunta, Mónica, ¿cuándo el miedo es un problema en nuestra vida? Si en este momento estás identificando que estás dejando de hacer lo que sea porque sientes miedo, si estás perdiendo contacto con la realidad, si estás empezando a no creer en ti, a sentir que no eres valioso, que no eres valiosa, es entonces que el miedo se está convirtiendo en un problema
en tu vida. Y se puede tratar. Tú tratas eso. Yo trato el miedo y lo más importante y la mejor noticia que les traigo el día de hoy es que, Fernanda, el miedo no existe. El miedo lo creamos con la mente. Existe, pero no existe. Porque, y yo siempre les digo en mis conferencias, el miedo es el Barney. ¿Se acuerdan de Barney, el dinosaurio? Sí. ¿Qué decía Barney? Es un dinosaurio que vive ¿en dónde? En nuestra mente. Pero cuando se hace grande, Barney, ¿qué sucede? Se hace realmente sorprendente, pero es imaginativo. Eso es lo que sucede con el miedo. Porque yo les pregunto el día de hoy, cuando en realidad han tenido un problema en la vida que a todos nos ha sucedido, ¿qué es lo que pasa? Lo resuelves. Pero el miedo te hace pensar cosas increíbles que no están sucediendo. Y es por eso que yo hago el test del miedo, porque digo, ok, si yo ya estoy viviendo, no en la realidad, más bien en lo que el miedo me hace pensar, pues es muy importante el definir. Y el miedo es tan profundo, Fernanda, que se llega a convertir en nuestro estilo de personalidad. Ay, a ver, alguna vez, y deseo que no, a la gente que nos escucha, el público más inteligente de la radio y la televisión, a ti, Mónica, ¿les han puesto una pistola? ¿Los han apuntado con una pistola? La reacción inmediata, no sé si les pasó lo mismo a ustedes, es entrar como en una zona blanca. No tienes pavor, no te da tiempo de que te llegue el miedo. Seguramente en tu cuerpo hay adrenalina en ese momento, pero entras en una parte blanca, como una hoja en blanco en donde todo es tan rápido que después es cuando todo lo que vuelves a pensar y la situación es lo que te genera miedo, es lo que te genera incertidumbre, es lo que te genera todo lo demás que pasa. Pero en el momento no es que eso te dé miedo. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. ¿Por qué? Porque es un momento que te toma, ¿no? Por sorpresa. Pero cuando el miedo es emocional y se convierte hasta en un estilo de personalidad, es cuando empezamos a desilusionarnos. Ya nos dijeron que no. Aquella persona ya no nos contestó. Ese trabajo lo perdimos. ¿Eso causa miedo? Eso causa miedo a que se vuelva a repetir. Ese es el problema del miedo. No le voy a hablar porque qué tal que me vuelven a romper el corazón. O sea, no es miedo a la muerte, no es miedo a aquello que no puedas en el momento, un susto, el miedo a esto, a una enfermedad, a un mal diagnóstico, a morirte. O sea, no tiene que ver con el extremo de tu cuerpo, sino tienes miedo a no encontrar trabajo, tienes miedo a no ser querido, tienes miedo a tronar, tienes miedo a vivir solo, tienes miedo a divorciarte. Y entonces, ¿qué pasa? Que todos esos miedos empiezas a actuar. Ese es el problema del miedo, que es tan profundo. Híjole. Que, no, como ya me dijeron una vez que no, Mónica, es que qué miedo, no lo voy a volver a intentar. No, es que no me contestaron. Es más, esto me encanta a mí explicarlo en todas las conferencias. Fernanda, ¿cuántas veces dejas hasta de ir a un lugar porque te imaginas que esta persona, que tal persona, que si va a decir, que no? Y en realidad todo eso vive en nuestra imaginación. Porque luego pasa el tiempo y te encuentras, oye, ¿por qué no fuiste? Te estuvimos esperando, ¿no? Pero puede ser, Mónica, que hay personas que fueron educadas para ser miedosas y otros que fueron educados para afrontar la crisis del miedo. Completamente. Y sacarse adelante. Simplemente no, estos dichos que todos hemos pasado por ellos. Piensa mal y acertarás. Una de cal por las que van de no sé qué de arena. Mira, más vale pensar que todo va a estar bien por si pasa todo bien, ¿no? Entonces ya podemos festejar. Híjole, pero esos son condicionamientos terribles. Pero vivimos condicionados y sobre todo, a mí me encantaría el día de hoy poderle compartir al público, a ver, ¿cómo afrontamos el miedo? Primero tenemos que ser muy amorosos con nosotros mismos, Fernanda. Saber que todos pasamos por momentos difíciles. La vida de nadie es perfecta, pero tenemos que alivianarnos. Tenemos que ser mucho más amorosos, comprensivos, no con los demás, sino con nosotros. Y entender que a todos nos suceden cosas que nos duelen profundamente, pero no tienen por qué volver a repetirse. Y que esos miedos, obviamente sí hay que tener precaución, tampoco nos vamos a aventar otra vez así. No, queda pero claro. una cosa es tener precaución. Es como este cuate de Martín Dávalos de Chihuahua que dice,
Pues yo tengo un amigo que es medio suicida. O sea, se pasa en las motocicletas los semáforos justo cuando cambia a rojo. Y la ha librado. No sé, es una manera de sincronizar el miedo con... Qué cosa más rara, ¿no? Aventarte el tiro de a ver si no me toca. Exacto, eso también ya es otro tipo de decisiones. Pero aquí lo importante es el entender que la vida venimos a dejarla vivida, bien vivida. No tiene que ser perfecta, pero también a qué venimos a superar esos miedos y entender que lo que nos haya sucedido, bueno o malo, no se tiene por qué repetir, inclusive lo bueno, porque te pasan cosas buenas distintas, Fernanda. Así es la vida. A ver, danos tu teléfono, vamos a anuncios. ¿O dónde te hablamos? Bueno, toda la gente me contacta en mi Instagram, que todo el día hablo del miedo. Mónica Borda. Mónica Borda. Estoy en todas las redes sociales. No te imaginas la cantidad de preguntas, Mónica Borda. Estás en Instagram como Mónica Borda. A ver, Mónica, o sea, el miedo, lo que estás diciendo, ¿el miedo está en el cerebro? El miedo es aprendido. El miedo es una emoción aprendida. El miedo realmente no existe en el cerebro como tal. El miedo, cuando sentimos miedo, lo único que sucede en el cerebro es que obviamente está la alerta, tiene miedo, tengo miedo, y obviamente nuestros niveles cambian. Pero el miedo es 100% emocional, Fernanda. No, y obviamente cuando siento miedo, claro, mi cerebro, mis niveles cerebrales se alteran, pero en sí el miedo es emocional. Por acá te preguntan, Roberto Alvarado de Mérida, nunca he sentido miedo, por ejemplo, ni siquiera a la muerte, pero con el tema de mis hijos, siento miedo todo el día, de dejarlos desamparados, de morirme, de que salgan a divertirse, de que... pavor. ¿Y entonces? Y entonces lo más importante es primero, a ver, cuando yo tengo miedo de mis hijos, lo primero que pensamos, porque yo tengo un hijo, es cosas catastróficas. ¿Estás de acuerdo? O sea, no vamos a, obviamente, claro, estamos preocupados, están en la calle estudiando, fuera de México, fuera del país. Claro, es normal preocuparnos, pero cuando el miedo ya es un problema, es cuando todo el día yo estoy inventando historias catastróficas y que, aparte, como ya estoy fuera de la realidad, porque estoy viviendo en el miedo, entonces, ¿qué pasa, Fernanda? Le hablas 40 veces al hijo, a la hija, que se cuiden. ¿Por qué? Porque obviamente tú estás ya reaccionando y actuando en tu vida por lo que el miedo te hace pensar, por lo que el miedo te hace sentir, no por lo que realmente está sucediendo. Estoy impresionada. Sí, exactamente. Profundo es el miedo. Una cosa es lo que piensas y otra cosa es lo que es. No, ¿y cuántas veces nos dicen los hijos, ay, mamá, papá, estoy bien, qué exagerados? Claro, porque nosotros estamos ya viviendo con lo que el miedo me hizo pensar y sentir. No estoy en la realidad. Obviamente, repito, es normal preocuparnos. Oye, Susana Barrios toca un tema bien interesante, Susana, gracias. Mi Fer, los adolescentes tienen miedo a todo. Los adolescentes de hoy tienen miedo a todo. Miedo a estudiar, miedo a trabajar, miedo a relacionarse con alguien, miedo. ¿Por qué están hechos de miedo? Miedo a hacer un examen de admisión. O sea, se ponen mal, se estresan, no, como si tuvieran una fina capa de la piel, pues. Así es, mira, aquí en los adolescentes, y de hecho la semana pasada di una conferencia en una secundaria, y es muy importante el explicarles qué es el miedo, cómo funciona el miedo. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo una realidad completamente diferente a la de nosotros, y es esta idealización que existe de las redes sociales. Todos estos chicos, ¿no? Me decían, Mónica, es que yo nunca he hablado por teléfono, pero ni con el que tenían el mejor amigo de al lado. Y todo lo hacen en un mundo virtual, que obviamente tiene muchas cosas positivas. Pero parte de lo negativo también es, todo es inalcanzable. Como yo les decía, es que eso tampoco es la realidad. Pero obviamente se están enfrentando a tanto, pero sobre todo a tanta información, que con lo primero que yo me contacto es con el miedo. Entonces, ¿eso se puede trabajar?
Eso O sea, se estos trabaja. chavos, por ejemplo, estos adolescentes, o a lo mejor estas señoras que nos están escuchando, mujeres, ¿no? O los señores, hombres, que digan, ¿cómo le hago, Mónica? ¿Cómo puedo trabajar esta parte para...? Porque también creo que es adictiva la adrenalina, ¿no? Claro, nos volvemos adictos al miedo porque el miedo también, ojo, tiene una parte incoherente que a todos nos funciona. Si yo vivo en el miedo, no me atrevo, Fer. No me atrevo a hacerlo, no me atrevo a hablarle, no me atrevo a luchar, no me atrevo a ir por ese examen que me cuesta trabajo. Entonces se convierte en una zona de confort. Pero recuerden, tanto la zona de confort como el miedo son esos hermosos lugares donde no sucede nada, donde no pasa nada y donde únicamente ves la vida pasar. Así que, ojo, pero hoy les traje la mejor noticia. El miedo no existe. Se trabaja y Se no trabaja. existe. Y tenemos que empezar por reírnos, por alivianarnos, porque todos, Fer, aquí, en este momento en el mundo, tenemos miedo. Tenemos miedo. Es normal. Por ejemplo, digo, haciendo el test del miedo, trabajando en lo que trabajas, las terapias, ¿a qué le tendrías miedo, Mónica? Pues a veces tengo mucho miedo al fracaso. O acabo de sacar otro libro y un miedo, ¿no? Así de, y si nadie lo compra. Y empiezo con esas historias, ¿no? Catastróficas, así de que... A ver, dinos cuál es para comprar, para que no te pase eso justamente. ¿no? Entonces, y de repente digo, a ver, no, yo todo el día hablo del miedo, vamos a pararnos. Y el primer consejo que yo les doy a todos los que nos están escuchando es, a ver, el miedo hay que verlo de frente. Siéntate contigo mismo, contigo misma. Hay que hacer una lista. ¿A qué le tienes tanto miedo? Escríbelo. Y hay gente que me dice, Mónica, ¿pero cómo voy a escribir eso? Es una tontería. Ah, bueno, pues escríbelo, porque ya te estás dando cuenta que es una tontería. A ver, escriban sus miedos. ¿A qué le tienen tanto miedo? ¿A qué le tienen pavor? Y una vez que tienes esa lista, si vamos miedo por miedo, te vas a dar cuenta que ni son tan graves, ni son tan peligrosos como pensabas. Pero sobre todo, y se lo repito, te vas a dar cuenta que son suposiciones. Y ayer nos decía el New York Times, y me encantó esto que publicó, que todos vivimos de suposiciones o de expectativas. ¿No? Y lo que más nos duele es que la expectativa no se cumple, ¿no? Y la suposición, vivimos suponiendo lo que va a pasar. Pero y tampoco se cumple en muchos casos. Esto que no lo digo yo, ¿no? Lo dicen los expertos de Harvard, el 96% de nuestras suposiciones no se cumplen. El miedo son supuestas realidades, Fernanda. Oye, a ver, no había pensado en el tema desde esta trinchera que estás planteando. Eso, son supuestas y realidades. Entonces, ya me sentí hasta tonta con el miedo, ¿sí me explico? Porque, no sé cómo explicarlo. Regreso a mí. A ver, ¿de qué sirve que no duerma pensando que el otro libro... Bueno, historias de Hollywood, ¿no? Que ni en Hollywood yo creo que harían. Hasta que al otro día lo tuve en mi junta, no, oye, bueno, Mónica, va muy bien, está alcanzando al otro. Y yo, claro, son suposiciones. O sea, ¿y qué pasa si no se vende? Fernanda, no pasa nada. Volveré a empezar. Y sacaré otro libro. Es que, ¿qué pasa? A ver, piénsenlo, de verdad. ¿Qué pasa si eso a que le tienes tanto miedo sucede? La verdad, Fernanda, es que no pasa nada. Volvemos a empezar, nos volvemos a armar, nos volvemos a transformar y volvemos a salir a la cancha de fútbol. Me recordaste la Sociedad de los Poetas Muertos cuando el maestro les dice, se sube al escritorio y les habla desde arriba, ¿no? Y les dice, enfrenten todo aquello que los debilita. Fíjate, el miedo te debilita. El miedo te debilita completamente, porque imagínate, ya vives en tu... No, siempre les digo, oye, bueno, yo y me encanta cuando toman clases conmigo, que les digo, a ver, ¿qué está pasando en su realidad alterna? ¿No? Porque el miedo es eso, ¿no? Está aquí la realidad y está la realidad alterna diciéndote, no vas a poder, te van a romper el corazón, seguro es otro mal hombre, seguro es otra mujer de no sé qué, seguro la familia... A ver, no es cierto. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a convivir con ese mundo alterno, miedoso, para poder vivir en nuestra realidad y disfrutarla y entender, y se lo repito, siempre que han pasado por un muy mal momento
el peor. Y créeme, hay dolores, y tú lo sabes, Fernanda, Impensable. impensables. Pero ¿sabes qué, Fernanda? Se resuelve. Y volvemos a empezar. Nos adaptamos entonces al miedo y de ser así, ¿eso solo pasa en México? O digamos que hay sociedades o hay comunidades o países, por hablar de países, más miedosos que otros. Yo creo que el miedo, y por eso repito, es el cáncer de las emociones, y el miedo es igual en todas partes del mundo. Y ojo, Fernanda, esto es algo también muy interesante. Mientras más estemos en la vida de ciudad, con toda la información, que todo es mucho más competitivo, hay más miedo. Yo me he dado cuenta que las comunidades rurales viven con muchos menos Claro. miedos. ¿Pero por qué? Porque hoy, pues todos tenemos razón. Está duro, Fernanda, está duro salir diario a la vida, están duras las comparaciones, es una vida, ¿no? Donde, claro, tenemos que hacer muchos esfuerzos, y pues ahí el miedo, ¿no? Encuentra su hábitat. Claro, le cuesta trabajo, le voy a decir que, claro, que tenga mucho miedo, ¿eh? Porque ¿qué tal que le pasa esto? ¿Qué tal que le dicen aquello? Pero ojo, también les quiero compartir el día de hoy que todos nacimos con una varita mágica. Y esa varita es la confianza. Bueno, hay que seguir a Mónica Borda, @Mónica Borda solamente en Instagram. Regresa, por favor, regresa a hablar de otros temas, de la personalidad, de tantas cosas que tenemos pues que aprender aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y yo les diría carpe diem. Carpe diem quiere decir aprovecha el día, hagan de su vida algo extraordinario.